En este tutorial aprenderás a comprobar si el enfriador de aceite está roto. En nuestro caso, el aceite se mezcla con el refrigerante y el nivel de aceite sube. Si te pasa esto, es posible que tengas el enfriador de aceite roto o la junta de culata. Lo primero que tienes que hacer es sacar un poco aceite para dejar el nivel entre el mínimo y el máximo. Si el nivel vuelve a ponerse por encima del máximo, es posible que el enfriador de aceite esté roto. También comprueba si el refrigerante tiene aceite. Vamos a empezar comprobando el enfriador de aceite, que es lo más fácil y barato. Lo primero que tienes que hacer es sacar el aceite. Para ello, levanta el coche con dos gatos por si uno falla, o utiliza un caballete. Para quitar el tornillo sin mancharte, quita el tornillo mientras aprietas hacia adentro. Una vez que no le quede rosca, quítalo de golpe. Baja y sube el coche para que salga todo el aceite. Después vuelve a poner el tornillo con su arandela. Ahora alza el coche donde esté el grifo del refrigerante. Si tu radiador no tiene grifo, saca la manguera de la parte más baja del radiador.
Como puedes ver, nuestro vaso de expansión tiene bastante aceite. Cuando hayas sacado todo el refrigerante, cierra el grifo. Si has sacado una manguera, vuelve a conectarla. Lo siguiente que tienes que hacer es quitar todo lo que te moleste para llegar al enfriador de aceite. Si crees que no vas a recordar dónde va cada pieza, haz fotos o graba un vídeo. Para comprobar si lo que está roto es el enfriador de aceite, vamos a puentear las mangueras de refrigerante y el enfriador de aceite. Para ello, saca las dos mangueras que le llegan al enfriador de aceite. Si no puedes sacar las mangueras, utiliza unos alicates. Esto es el enfriador de aceite. En el vídeo no se ve muy bien, así que te ponemos una foto.
Lo primero que tienes que hacer es unir las dos conexiones del enfriador de aceite. Utiliza una manguera que sea resistente al calor. Ahora vamos a puentear las dos mangueras que le llegaban de refrigerante. Nosotros vamos a utilizar una manguera y dos trozos de tubería de cobre. Si has quitado alguna manguera porque te molestaba para trabajar, vuelve a conectarla. Ahora une las dos mangueras que le llegaban al enfriador de aceite. Una vez que hayas unido las mangueras que le llegaban al enfriador de aceite, puedes volver a montar las piezas que has quitado.
Cuando hayas montado todo, echa aceite al motor y comprueba que se queda entre el mínimo y el máximo. Para limpiar un poco el circuito de refrigeración, llénalo de agua y pon el motor a 90 grados para que se abra el termostato. También puedes darle a la calefacción para que el agua circule por ese radiador. Después de unos minutos, para el motor, deja que se enfríe un poco y vacia el circuito. Si el vaso de expansión está muy sucio, puedes sacarlo y limpiarlo con gasoil. Si quieres limpiar el circuito por completo, mira este tutorial. Por último, llena el circuito con anticongelante. Para comprobar si el enfriador de aceite es lo que está roto, utiliza el coche de forma normal y comprueba dos cosas: que el nivel de aceite no haya subido y que el anticongelante no se mezcle con el aceite. Si después de varios días no pasa ninguna de estas dos cosas, mira este tutorial de cómo cambiar el enfriador de aceite. Si te ha vuelto a pasar, lo más probable es que sea la junta de culata. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.